Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Mi esposa no llegó a la cena de mi cumpleaños. Me quedé solo en el restaurante durante 2 horas. El mesero seguía preguntándome si ya quería ordenar, y yo le repetía lo mismo. 5 minutos más. Nunca llegó. Manejé de regreso a casa a la medianoche. La casa estaba completamente a oscuras. Me quedé sentado en la cochera como 20 minutos, mirando el teléfono. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Entré, me serví un trago y me senté en el sillón, en la oscuridad. Fue ahí cuando la escuché reírse afuera. La puerta se abrió. Entró con él. Un tipo alto, traje caro, la mano en su espalda baja. Al principio no me vieron. Ella venía riéndose, tambaleándose un poco. Borracha. ¿Ves?, dijo señalándome en el sillón. Te lo dije, sigue esperando como un perrito. Él se rió. Ella se rió más fuerte. Yo no me moví. No dije nada. Solo los miré. La sonrisa se le borró cuando me vio la cara. ¿Qué?, dijo. No te pongas dramático. Es nada más Mark, del trabajo. Fuimos por unos tragos. En mi cumpleaños, dije. Puso los ojos en blanco. Ay, por Dios, eres tan necesitado. Se me olvidó, ¿ok? Deja de hacer que todo gire alrededor de ti. Mark se movió incómodo. Empezó a echarse para atrás, hacia la puerta. Mejor me voy. No, quédate, dijo ella, agarrándolo del brazo. Él está bien. Siempre está bien. Me levanté. Dejé el vaso en la mesa. Pasé junto a ellos sin decir una sola palabra. ¿A dónde vas?, me gritó. No le contesté. Subí las escaleras. Cerré la puerta de la recámara con llave. Saqué el teléfono. Le escribí a su mejor amiga, Jess, la que conocía desde la prepa, la que estuvo en nuestra boda, la misma que 2 meses atrás me había dicho que mi esposa me estaba engañando. ¿Todavía quieres ayudarme?, escribí. Sí, respondió de inmediato. Ven, ahora. Llegó 20 minutos después. Mi esposa estaba tirada en el sillón, desmayada. Mark ya se había ido. Jess subió. Hablamos, planeamos, y después esperamos. Llegó la mañana. Escuché a mi esposa moverse abajo, pasos en la escalera, la manija de la puerta de la recámara girando, cerrada. «Abre la puerta», dijo, con la voz ronca. No contesté. Dije que abras la puerta. Me quedé sentado en la cama mirando la puerta. Jess estaba recostada sobre mi pecho, despierta. No habíamos dormido. Pasamos la noche entera hablando, armando cada detalle, sin tocarnos más de lo necesario para que ella viera exactamente lo que yo vi la noche anterior. ¿Listo?, murmuró Jess. Asentí. Me levanté, caminé hasta la puerta y le di vuelta a la llave. Megan estaba parada del otro lado, con el maquillaje corrido y el pelo pegado a la cara. Olía a alcohol todavía. Tardó 2 segundos en entender lo que tenía enfrente. Jess, sentada en nuestra cama, con una de mis camisas puesta, acomodándose el cabello con los dedos. «Hola, Megan», dijo Jess, tranquila. A Megan se le fue el color de la cara. ¿Qué es esto?». La voz le salió quebrada. «¿Jess? ¿Tú?». «Lo mismo que tú trajiste a esta casa anoche», respondí. «Solo que yo ni siquiera tuve que salir a buscarlo». Se llevó las manos a la boca. Después la cara se le descompuso y empezó a gritar. Me dijo de todo, que era un traidor, que cómo me atrevía, que Jess era una cualquiera. Daba vueltas por la habitación, jalándose el pelo. Yo la dejé gritar. Por primera vez en años, no sentí nada de lo que ella quería que sintiera. Ni culpa, ni miedo, ni esa necesidad estúpida de calmarla. «Tú llegaste anoche colgada del brazo de otro hombre», dije sin levantar la voz. «Me señalaste en el sillón. Me llamaste perrito. ¿Te acuerdas de eso?». «Estaba borracha». «No significó nada». «A mí tampoco me significa nada esto, entonces». Señalé la cama con la cabeza. «Ya estamos a mano». Megan se fue encima de Jess con la mano en alto. Me metí en medio y le agarré la muñeca antes de que llegara.
Sentí su pulso golpeando rápido contra mis dedos. No, dije. Eso sí que no. La solté. Retrocedió, respirando como animal acorralado, mirándonos a los dos sin entender cómo había perdido el control de su propia casa en una sola noche. Jess no se movió de la cama, ni siquiera parpadeó. «Te voy a destruir», me escupió Megan. «Te voy a dejar sin nada». Casi me reí. Fui al closet, saqué un traje gris, una camisa limpia, mis zapatos. Me vestí frente a ella como si no estuviera ahí. Eso la enloqueció más que cualquier grito. «¿A dónde crees que vas?» «A trabajar», dije, ajustándome la corbata frente al espejo. «Hoy es un día importante». «Son las 7 de la mañana y acabo de...» «No te puedes ir así nada más, ven acá». Por primera vez en todo nuestro matrimonio, era ella la que se quedaba esperando, la que gritaba contra una puerta, la que no entendía qué estaba pasando ni por qué. Y lo que me recorrió el pecho no era venganza. Era más simple que eso. Por fin podía respirar. Jess me alcanzó en las escaleras, ya con su propia ropa puesta. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. «No lo sé, pero estoy mejor que ayer». Atrás, Megan seguía gritando mi nombre desde la recámara. Ninguno de los dos volteamos. Jess me apretó el hombro con la mano. «Lo de hoy fue puro teatro. Lo que viene no lo es. Acábalo bien, ¿ok? Limpio, sin que ella pueda voltearlo en tu contra». «Limpio», repetí. Salí a la cochera, me subí al carro y manejé hacia el centro de Houston con las manos firmes en el volante. No temblaban. Eso me sorprendió. Trabajaba en una empresa de logística, en el piso 14 de una torre de vidrio sobre la autopista. Llevaba 6 años ahí. 6 años en los que Megan ponía los ojos en blanco cuando le contaba de mi día, en los que decía a sus amigas que yo era el que mueve cajas desde una computadora. Nunca entendió lo que hacía. Nunca le importó entenderlo. Esa mañana, mi jefe, el señor Coleman, me estaba esperando junto a mi escritorio con 2 cafés en la mano. «Llegaste temprano», dijo. «Bien, necesitamos hablar antes de la junta de las 9». Me senté. Me deslizó una carpeta por encima del escritorio. «Cerramos la compra de Brasfield Freight anoche. Es oficial, ya firmamos». Y el consejo tomó una decisión sobre quién va a dirigir la integración de las 2 empresas. Abrí la carpeta. Mi nombre estaba impreso en la primera hoja, debajo de un puesto que nunca había tenido. Director de operaciones de la división fusionada. «Te lo ganaste tú solo», dijo Coleman. «Nadie conoce los procesos como tú. Vas a tener a tu cargo las 2 plantillas completas, la nuestra y toda la gente que viene de Brasfield. Brasfield Freight». Me quedé mirando el nombre en la hoja. Lo conocía. Claro que lo conocía. Era la empresa donde trabajaba Mark. El de anoche. El del traje caro y la mano en la espalda baja de mi esposa. «¿Pasa algo?», preguntó Coleman. «No», dije, y cerré la carpeta despacio. «Todo bien». «¿Cuándo conozco a la gente de Brasfield?» «El lunes. Vas a revisar puesto por puesto. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tú decides». «¿Yo decido?», pregunté solo para oírlo otra vez. «Tú decides. Es tu división ahora. ¿Quién se queda? ¿Quién se va?» Y yo decidía. Pensé en Mark riéndose en mi sala la noche anterior. En Megan agarrándolo del brazo, diciendo, «Él siempre está bien, déjalo». Y algo dentro de mí, en un lugar callado donde nadie podía verlo, empezó a reírse también. «Gracias, señor Coleman», dije. «No lo voy a decepcionar». Saqué el teléfono. Tenía 11 llamadas perdidas de Megan, 3 mensajes de voz que no pensaba escuchar, y un solo mensaje de Jess. «¿Cómo vas?». Le contesté una sola línea. «No vas a creer en qué empresa trabaja el tipo de anoche». Esa tarde no salí temprano de la oficina, aunque pude haberlo hecho. Me quedé hasta las 7 revisando los organigramas de Brasfield Freight. Cada nombre, cada puesto, cada sueldo. Y ahí estaba, en el departamento de ventas corporativas, Mark Sullivan, ejecutivo de cuenta senior. Con una foto chica a un lado, la misma cara que había visto reírse en mi sala la noche anterior.
Me quedé mirando esa foto un buen rato. La primera idea fue la obvia. Correrlo el lunes, en la primera ronda de recortes, y disfrutarlo. Tenía el poder de hacerlo. Una firma, una línea en un reporte, y Mark se quedaba sin trabajo el mismo día que yo me enteraba de que se acostaba con mi esposa. Pero me acordé de lo que me dijo Jess en las escaleras, limpio, sin que nadie pueda voltearlo en tu contra. Si corría a Mark por venganza, tarde o temprano alguien iba a atar los cabos. Megan iba a contarle a quien la escuchara que su esposo había usado su puesto para arruinar a su amante. Y de pronto, el malo de la historia iba a ser yo. No. Si Mark caía, tenía que caer solo. Por inútil, por flojo, por lo que de verdad fuera. Cerré la laptop y manejé a casa. Las luces estaban prendidas. El carro de Megan en la cochera. Entré y la encontré en la cocina, con lentes oscuros adentro de la casa, tomando café como si la noche anterior no hubiera existido. «Tenemos que hablar», dijo sin voltear a verme. «Te escucho. Quiero el divorcio». Dejé las llaves sobre la barra. No dije nada. Esperé. «Y quiero la casa», siguió. «Yo escogí cada mueble, cada color. Tú nunca estás aquí. Te la pasas en esa oficina jugando con tus cajitas. Esta casa es mía». Casi me da risa. Esa misma mañana yo había firmado para dirigir a 200 personas, y ella seguía pensando que yo movía cajas en una computadora. «¿Eso es todo?», pregunté. Se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados, la cara verde de la cruda. «No te hagas el tranquilo conmigo. Lo de hoy en la mañana fue asqueroso. Meter a Jess en nuestra cama. ¿Sabes lo enferma que estás? Las dos. Tú metiste a Mark en nuestra sala anoche. Eso es diferente». «¿Por qué es diferente?». Abrió la boca y la volvió a cerrar. Apretó la taza con las dos manos hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Mi abogado te va a llamar», dijo al fin. «Vas a salir de esto sin nada. Te lo prometo». «Está bien», dije. Eso la descolocó más que cualquier grito. Esperaba que le rogara, que me pusiera a llorar, que la persiguiera por la cocina como tantas otras veces. Pero yo nada más abrí el refrigerador, saqué las sobras de la cena que nadie celebró, y me senté a comer en silencio. El tenedor raspaba el plato. Era el único ruido en toda la casa. Megan se quedó parada, mirándome, sin reconocer al hombre que tenía enfrente. Su teléfono vibró sobre la barra. Lo agarró rápido, pero alcancé a ver el nombre en la pantalla antes de que lo volteara. Mark. Se le escapó una media sonrisa, esa que no podía controlar, y se fue a la sala a contestar en voz baja. La oí reírse. La misma risa de anoche. Le decía a Mark que yo estaba tomándolo sorprendentemente bien, que seguro yo ya sabía que lo nuestro estaba muerto desde hacía meses, que no me hiciera caso. No sentí celos. Eso fue lo que más me sorprendió. Lo que sentí fue algo más frío y más útil. Estaba juntando información. Cada palabra que ella soltaba me servía para algo. Esa noche no dormí en la casa. Agarré una maleta, metí 2 trajes y me fui a un hotel cerca del aeropuerto. No pensaba dormir bajo el mismo techo que ella. Megan ni siquiera me preguntó a dónde iba. Seguía en la sala, pegada al teléfono. Jess me llamó a las 10. «¿Cómo estás?», preguntó. Me pidió el divorcio. Y la casa. Jess soltó una risa seca. «Claro que sí. ¿Sabes qué es lo peor de Megan? No que te haya engañado. Es que de verdad cree que la víctima es ella. Lleva años creyéndolo. La conoces mejor que yo, parece. 10 años de amistad. Vi cómo trató a cada novio antes de ti. Tú fuiste el único que se quedó, el único que aguantó todo. Por eso te perdió el respeto. Pensó que nunca te ibas a ir, que podía hacer lo que quisiera contigo». Me senté en la orilla de la cama del hotel. La colcha olía a jabón industrial. «Hoy pasó algo en el trabajo», dije. «¿Qué?». «La empresa donde trabaja Mark. La compramos. Yo voy a dirigir la fusión. El lunes empiezo a decidir a quién conservan y a quién corren». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Por favor, dime que no vas a hacer una estupidez», dijo Jess. «No. Por eso te lo estoy contando. Necesito que alguien me detenga si me pongo idiota». «Bien. Entonces óyeme bien.
No lo corras, no le hagas nada, déjalo trabajar. Si Mark es la mitad de inútil de lo que se ve, se va a hundir solo. Y tú vas a quedar limpio, intocable. Si lo tocas tú, le das un arma a Megan. Eso mismo pensé en la oficina. Te estás volviendo listo, dijo, y por primera vez en 2 días me reí de verdad. Una risa corta, pero real. Gracias por venir anoche, dije después. No tenías que meterte en esto. Te avisé hace 2 meses y no me creíste. Te lo debía. Además, hizo una pausa. Alguien tenía que recordarte que no estás loco, que lo que te hicieron estuvo mal. Megan te tuvo tanto tiempo convencido de que el problema eras tú, que ya hasta tú te lo creías. Tenía razón, llevaba años pidiendo perdón por cosas que no había hecho. Colgué y me quedé mirando el techo del hotel. Una mancha de humedad en la esquina, el aire acondicionado zumbando. El lunes iba a entrar a una sala de juntas llena de gente de Brassfield, y en algún lugar de esa sala iba a estar Mark, con su traje caro, sin saber todavía que el perrito del que se reía era ahora el hombre que tenía su carrera entera entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de que llegara el lunes. El lunes llegué a la torre a las 7:30. Me puse el traje azul marino, el mejor que tenía, una corbata gris lisa. No para presumir, por algo más simple. Quería que Mark, en el segundo en que me viera, entendiera de golpe que el hombre del sillón y el hombre que iba a dirigir su empresa eran el mismo. La junta de integración arrancaba a las 9. La gente de Brassfield empezó a llegar en bola, nerviosa, cargando laptops y vasos de café. Sabían lo que significaba una fusión. Que la mitad de ellos no iba a tener trabajo en 3 meses. Me paré al frente de la sala, junto a Coleman, y fui saludando uno por uno conforme entraban. Apretones de mano firmes, nombres que iba guardando en la cabeza. Hasta que entró él. Mark traía el mismo aire de la otra noche, el traje caro, el peinado perfecto, la sonrisa de vendedor ya puesta en la cara. Venía platicando con un compañero, riéndose de algo. Levantó la vista y me vio. Lo vi todo en cámara lenta. La sonrisa se le congeló a la mitad. El color se le fue de la cara, igual que se le había ido a Megan en la recámara. Se quedó clavado en la puerta un segundo, calculando si entraba o salía corriendo. «Buenos días», le dije, estirándole la mano. «Bienvenido». Tardó en reaccionar. Me dio la mano. La tenía fría y sudada al mismo tiempo. «Tú...», empezó en voz bajita. «Soy el nuevo director de operaciones de la división fusionada. Tú debes ser Mark Sullivan. Ventas corporativas. Leí tu expediente este fin de semana». Tragó saliva. Buscó con la mirada a alguien que le dijera que esto era una broma. No había nadie. «Toma asiento», le dije soltándole la mano. «Empezamos en 5 minutos». Se fue hasta atrás, a la silla más lejana de mí. Durante toda la junta no despegó la cara de su laptop. Di la presentación completa. Los números de la fusión, los plazos, cómo iba a funcionar la evaluación de cada puesto. Hablé tranquilo, claro, sin titubear. La gente tomaba notas. Yo sabía hacer esto. Lo había hecho cientos de veces. Lo que Megan llamaba jugar con cajitas era exactamente esto. Mover una empresa de 200 personas sin que se cayera a pedazos. A la mitad de la junta, una mujer de Brassfield, de unos 50 años, levantó la mano. Le temblaba un poco la voz. «Disculpe, los que llevamos años aquí, ¿con qué criterio se va a decidir quién se queda?» Toda la sala se quedó callada. Era la pregunta que todos tenían atorada en la garganta. «Con uno solo», dije. «El trabajo. No me importa de qué empresa vengan, ni a quién conozcan, ni cuánto tiempo lleven. Me importa lo que entregan. El que hace bien su trabajo, se queda. El que no, no. Así de simple. Y así de justo». La mujer asintió despacio y bajó los hombros, aliviada. Vi a Mark, hasta el fondo, ponerse blanco. Esa regla, la más justa de todas, era exactamente la que lo iba a hundir. Cada vez que mi mirada pasaba por él, lo veía meterse un poco más en la silla. No le dije nada directo. No lo señalé. No hizo falta. El puro hecho de que yo estuviera ahí, parado al frente, con el control de todo en las manos, lo estaba destruyendo más que cualquier golpe que le hubiera podido dar esa noche en mi sala.
Cuando terminó la junta, la gente empezó a salir. Mark se quedó. Esperó a que la sala se vaciara y se acercó a mí con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Mira», dijo. «Sobre la otra noche. Yo no sabía que estabas casado. O sea, sí lo sabía, pero Megan me dijo que ustedes ya estaban separados, que era pura cosa de papeles. No tienes que explicarme nada», dije, guardando mis cosas en el portafolios. «Es que no quiero que esto afecte mi trabajo». Ahí estaba, el miedo puro, hablando por él. Lo miré bien. De cerca se veía más chico de lo que lo recordaba. Menos galán, más asustado. Le temblaba un poco el labio de abajo. «Mark, déjame ser muy claro, para que duermas tranquilo. No voy a correrte por lo de Megan. Eso sería ilegal y, sobre todo, sería estúpido. A ti te voy a evaluar igualito que a los otros 199, por tus números, por tu trabajo, por lo que entregues». Soltó el aire aliviado. «Gracias. En serio, gracias, yo...» «No me agradezcas todavía», lo corté. «Saqué tu expediente. Tus cifras del último trimestre están entre las más bajas de todo tu departamento. Cerraste 3 cuentas en 6 meses. Tu cuota eran 12. La cara se le volvió a descomponer. «Eso... fue un trimestre malo. El mercado estuvo difícil. Para todos estuvo difícil. Tus compañeros cerraron el doble que tú». Cerré el portafolios con un clic. «Tienes hasta la evaluación para demostrarme que mereces tu lugar. Igual que todos. Que tengas buen día». Me di la media vuelta y lo dejé ahí parado, solo, en la sala vacía. No le mentí ni una sola vez. No inventé un solo número. Todo lo que le dije era verdad. Mark era malo en su trabajo y siempre lo había sido. La única diferencia era que antes nadie lo estaba mirando. Antes podía esconderse atrás de su traje caro y su sonrisa. Ahora lo miraba yo, y yo sabía leer una hoja de resultados. Salí al pasillo y saqué el teléfono. Le escribí a Jess. Ya lo conocí formalmente. No le hice nada. No me hizo falta. Contestó al instante. ¿Cómo lo tomó? Como un hombre que acaba de entender que el piso se le va a abrir solo, y que yo no lo voy a empujar. Nada más lo voy a ver caer. Guardé el teléfono. Por el ventanal del piso 14 se veía todo Houston, la autopista llena, los edificios brillando con el sol de la mañana. Me quedé ahí parado un momento. Por primera vez en años, no me sentí chiquito. Me sentí exactamente del tamaño que era. Megan se enteró 3 semanas después. No por mí. Yo no le dije nada. Se enteró porque la esposa de Coleman y ella iban al mismo gimnasio, y una mañana, entre máquina y máquina, la mujer la felicitó por el ascenso de su marido. Director de toda la división. ¡Qué orgullo!, ¿no? Megan sonrió y dijo que sí, claro, muy orgullosa, mientras por dentro hacía cuentas. Esa misma tarde me llamó. Era la primera vez en 3 semanas que me hablaba sin gritar. «Hola», dijo con una voz suave que no le conocía desde hacía años. «¿Podemos vernos?» Para hablar, como adultos. ¿Hablar de qué? De nosotros. Creo que nos precipitamos. Los dos dijimos cosas feas. Yo dije cosas feas. Estaba dolida, confundida. Me quedé callado, dejándola hablar. Cada palabra confirmaba lo que Jess me había dicho. «Te propongo que cenemos». En el italiano que nos gustaba. Yo invito. «Hace un mes me llamaste perrito frente a tu amante y me quitaste la casa por teléfono». Por favor, no empieces con eso. Estaba mal. La gente comete errores. Llevamos 7 años juntos. ¿Eso no vale nada? 7 años. De repente sí valían algo, ahora que yo dirigía a 200 personas. «Lo voy a pensar», dije, y colgué. No iba a ir a esa cena, pero quería verla intentarlo. Quería ver hasta dónde llegaba. Llegó lejos. Al día siguiente me mandó fotos viejas de nosotros, de cuando apenas nos habíamos casado. Mira lo felices que éramos. Me mandó la canción de nuestra boda. Pasó por el hotel a dejarme un tupper con comida hecha por ella, cosa que no hacía desde hacía años. La portera me llamó para avisarme y le dije que lo tirara. Mientras tanto, en la oficina, Mark se desmoronaba. El miedo lo volvió peor de lo que ya era. Empezó a llegar temprano, a quedarse tarde, a mandar correos a las 11 de la noche para que yo viera que estaba trabajando.
Pero un vendedor asustado es un mal vendedor. Los clientes huelen la desesperación. Mark cerraba una reunión sudando, prometiendo descuentos que la empresa no podía dar, y los clientes se le iban con la competencia. Una tarde lo vi en su cubículo, hablando por teléfono con un cliente. Le temblaba la mano con la que sostenía el bolígrafo. Cuando colgó, se quedó mirando la pantalla con la cara entre las manos. No me dio lástima. Pero tampoco me dio el gusto que esperaba. Solo lo vi por lo que era. Un hombre mediocre al que por fin se le había acabado el lugar donde esconderse. Su jefe directo, un tal Reynolds, me lo mencionó sin que yo preguntara. Sullivan está peor que nunca, me dijo en el pasillo. Tronó 2 cuentas grandes esta semana. Le bajó el precio a una sin autorización. Si sigue así, no voy a poder defenderlo en la evaluación. Evalúalo como evaluarías a cualquiera, le dije. Ni más duro ni más suave. Lo que merezca. Eso pensaba hacer. Me alejé sintiendo algo extraño. Tranquilidad. No tenía que mover un solo dedo. La verdad estaba haciendo todo el trabajo por mí. Esa noche, en el hotel, me acordé de una cena de hacía 2 años. Yo había cerrado el contrato más grande de mi carrera, uno que salvó al departamento entero. Llegué a la casa con una botella de vino para celebrar. Megan estaba en el teléfono con una amiga. La esperé en la cocina, con las 2 copas servidas, media hora. Cuando colgó le conté. Me dijo, ¡qué bueno!, sin levantar la vista, y se metió a bañar. Me tomé las 2 copas yo solo. Esa noche aprendí a no contarle nada, a celebrar en silencio. Ahora celebraba en silencio otra vez, pero ya no me dolía. Era distinto cuando uno elige el silencio en vez de que se lo impongan. Esa noche, Megan apareció en el lobby del hotel. Me estaba esperando en un sillón, vestida arreglada, el pelo recién hecho. Se levantó cuando me vio entrar. «No contestaste mis mensajes», dijo. «Megan, ¿qué haces aquí? Vine a verte porque mi esposo no me da la cara». Intentó tomarme de la mano. Me hice para atrás. «Mírate, un director, y yo ni enterada. ¿Por qué nunca me contaste lo que hacías de verdad?» «Te conté 1000 veces». Ponías los ojos en blanco y cambiabas de tema. «Entonces fui una tonta, lo admito. No te valoré». Se le quebró la voz ensayada. «Pero podemos empezar de nuevo. Tú y yo. Olvidarnos de Mark, de Jess, de todo». Ahí estaba. El nombre de Mark, escupido como si fuera basura. El mismo hombre del que se reía colgada de su brazo hacía un mes. «¿Y Mark?», pregunté. «¿Ya lo dejaste?» «Mark no fue nada. Un error. Ni siquiera me cae bien. Hace un mes era todo. Hoy no es nada». La miré. «¿Sabes cuál es tu problema, Megan? Que siempre quieres al que va ganando. Cuando creíste que yo era el perdedor, te fuiste con Mark. Ahora que Mark se está hundiendo y yo subí, te quieres regresar conmigo. No me quieres a mí. Quieres ganar». Se quedó sin palabras. La cara se le endureció. Se le cayó la máscara dulce. «Te vas a arrepentir de tratarme así». «Puede ser», dije. «Pero por lo menos voy a arrepentirme parado». Pasé junto a ella y me metí al elevador. Mientras las puertas se cerraban, la vi parada en medio del lobby, sola, con su pelo perfecto y su vestido caro, sin entender que ya había perdido, que había apostado todo al caballo equivocado y que el otro caballo ya no la quería de vuelta. Subí a mi cuarto y llamé a Jess. Le conté lo del lobby. «Apuesto a que dijo que te vas a arrepentir», dijo Jess. «Exactamente, palabra por palabra. Megan no cambia, solo cambia de estrategia». Hizo una pausa. «¿Estás bien?» «Sí», dije. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad sin que tuviera que esforzarme en creérmelo. Las evaluaciones llegaron en marzo, 2 meses después de la fusión. Yo no estuve en la junta donde se decidió el caso de Mark. Lo hice a propósito. Dejé que su jefe, Reynolds, y el área de recursos humanos revisaran los números sin mí en la sala, para que después nadie pudiera decir que yo había metido la mano. Cuando me trajeron la lista de los recortes, la revisé puesto por puesto como prometí. El nombre de Mark estaba ahí, junto a sus cifras, las peores del departamento, 2 trimestres seguidos, una cuenta perdida por bajar el precio sin permiso,
un cliente importante que pidió por escrito que lo cambiaran de ejecutivo. Reynolds había escrito una sola línea en la recomendación. No cumple. Recortar. Pude haber sentido algo grande en ese momento. Esperaba sentirlo, pero solo firmé. Una firma entre 40. La de Mark no pesó ni más ni menos que las otras, y esa fue la mejor parte. Lo saqué de mi vida igual que se saca a cualquier empleado malo, sin odio, sin discurso, como lo que era. Lo despidieron un viernes. No estuve presente. Me lo contó Reynolds después, que Mark había alegado, había pedido otra oportunidad, había dicho que estaba pasando por problemas personales, que cuando entendió que no había vuelta, salió cargando su caja de cosas con la cara roja, sin despedirse de nadie. Nadie lo detuvo en la puerta. Nadie le dijo que lo iba a extrañar. El lunes siguiente pasé frente a su cubículo. Ya estaba vacío. Habían quitado su placa con el nombre. La silla estaba arrimada al escritorio limpio, sin una sola hoja, sin la taza que siempre dejaba a medio tomar. Una de las muchachas de su antiguo equipo pasó a mi lado cargando unos folders. ¿Va a entrar alguien nuevo a ese lugar?, pregunté. Eso esperamos, dijo ella sin bajar la voz. Sullivan nos dejaba todo el trabajo pesado a los demás y luego se colgaba nuestras cuentas en las juntas. Nadie lo va a extrañar, la verdad. Asentí y seguí caminando. Ni siquiera había tenido que ensuciarme las manos. La gente que trabajaba con Mark ya sabía lo que era mucho antes de que yo llegara. Yo solo fui el primero en mirarlo con una hoja de números enfrente. Esa misma noche, Megan lo dejó. No hizo falta que yo le contara. Ella sola ató los cabos. El hombre que había elegido se quedó sin trabajo, sin traje caro que pagar, sin nada que ofrecerle. Y Megan nunca se quedó con un hombre que no fuera para arriba. Me enteré porque me volvió a llamar. Ya no estoy con Mark, dijo como si fuera una buena noticia que yo estaba esperando. Lo dejé. Tenías razón sobre él. Era un perdedor. Lo corrieron de la empresa, dije. Por malo, no por mí. Lo sé. Por eso lo dejé. ¿Ves? Tú y yo siempre tuvimos razón en las mismas cosas. Pensamos igual. Casi me dio asco. No por ella. Por lo claro que se veía todo ahora. Megan no tenía lealtad a nadie. Solo se subía al bote que flotaba y saltaba del que se hundía. Megan, te voy a pedir una cosa. Una sola. La que quieras, dijo, rápido, esperanzada. Firma los papeles. Hubo un silencio. ¿Qué papeles? Los del divorcio. Mi abogado te los mandó hace 2 semanas. No los has firmado. Pensé que ya no querías eso, que estábamos arreglando las cosas. Nunca estuvimos arreglando nada. Tú estabas buscando dónde caer parada, y yo te estaba dejando hablar. Se le quebró la voz, esta vez de verdad. No me hagas esto, por favor. Me voy a quedar sin nada, sin la casa, sin ti y sin... Vas a quedarte exactamente con lo que trajiste al matrimonio. Ni más ni menos. Mi abogado ya te lo explicó. La casa está a mi nombre, la pagué yo, y tú firmaste un acuerdo antes de casarnos que ni siquiera leíste. Empezó a llorar. Llanto de verdad, feo, desesperado. Hacía años que no la oía llorar así, y descubrí que ya no me movía nada por dentro, ni ganas de consolarla, ni gusto por verla sufrir. Nada. Estaba vacío de ella, por fin. Te di 7 años, dijo entre sollozos. Me diste 7 años de sentirme poca cosa en mi propia casa, de pedir perdón por trabajar, de celebrar solo. La noche de mi cumpleaños llegaste colgada de otro hombre y me llamaste perrito frente a él. Eso me lo diste tú. Respiré. Firma los papeles, Megan. Es lo último que te voy a pedir. Colgué. Una semana después, los papeles llegaron firmados a la oficina de mi abogado. Megan no peleó. No tenía con qué. El acuerdo prenupcial que había firmado a los 23, riéndose, diciendo que era puro trámite, la dejó exactamente donde empezó. Salió de la casa un sábado. Mandó a una amiga por sus cosas para no tener que verme. Cuando llegué en la tarde, la casa estaba medio vacía. Faltaban sus cuadros, su ropa, los adornos que tanto presumía, y por primera vez en años, la casa se sentía mía. Respiré hondo en la sala, en el mismo sillón donde un mes atrás me había quedado a oscuras esperándola.
Esa noche le marqué a Jess. Firmó, dije. Se acabó. ¿Cómo te sientes? Lo pensé un momento. ¿De verdad? Libre. No contento. No triste. Libre. Eso es mejor que contento, dijo Jess. Lo contento se acaba. Lo libre no. Nos quedamos callados un rato en el teléfono, sin necesidad de llenar el silencio, y me di cuenta de que con ella el silencio nunca pesaba. Era de las pocas personas con las que podía no decir nada y sentirme acompañado. Oye, dije al fin, cuando todo esto se asiente, me gustaría invitarte a cenar. En serio. No como plan, no como teatro. Solo tú y yo. Jess se rió bajito, esa risa suya que no buscaba nada. Pensé que nunca lo ibas a decir. Pasó casi un año. La división que armé juntando las dos empresas cerró el año con los mejores números de toda la compañía. No fue magia, fue lo de siempre, lo que llevaba 6 años haciendo mientras Megan ponía los ojos en blanco. Poner a la gente correcta en el lugar correcto y sacar a la que nada más estorbaba. En noviembre, Coleman me llamó a su oficina. Cerró la puerta, cosa que casi nunca hacía. Me retiro en 6 meses, dijo. Ya se lo dije al consejo, y les di un solo nombre para mi lugar, el tuyo. Me quedé callado un momento, asimilándolo. Vicepresidente de operaciones de toda la empresa, siguió. Si lo quieres, es tuyo. Te lo ganaste antes de que yo te lo ofreciera. Firmé el contrato un martes en la mañana. Me dieron una oficina en la esquina del piso 22, con ventanales en 2 paredes. Desde ahí se veía media ciudad. Me acuerdo de que me quedé parado frente al vidrio un rato largo, no por lo alto que estaba, sino por lo lejos que me sentía de aquel hombre sentado a oscuras en su sillón, esperando a una mujer que llegó del brazo de otro. El día que anunciaron mi nombramiento, salí del piso y me fui a recorrer las oficinas, como hacía cada tanto. En el área que antes era de Brassfield, me encontré con la mujer de la junta, la de los 50 años, la que un año atrás había levantado la mano temblando para preguntar con qué criterio iban a decidir quién se quedaba. Ahora dirigía a su propio equipo. Se acercó y me dio la mano con las 2 suyas. «Felicidades», dijo. «Y gracias». «¿Gracias de qué?» «Usted hizo su trabajo. Por eso sigue aquí». «Por eso mismo. Por evaluarnos por el trabajo y no por los apellidos ni por las amistades. Aquí muchos llevábamos años viendo cómo los que sabían quedar bien subían, y los que de verdad jalábamos nos quedábamos abajo. Usted le dio la vuelta a eso». Me quedé pensando en eso toda la tarde. Sin proponérmelo, había hecho con la empresa lo mismo que tuve que hacer con mi vida. Dejar de premiar a los que sabían aparentar y empezar a mirar lo que cada quien de verdad entregaba. Con Jess fuimos despacio, muy despacio. Los dos veníamos golpeados, ella de ver de cerca 10 años de mentiras de Megan, yo de 7 años de sentirme poca cosa. La primera cena fue en un lugar sencillo, sin teatro, sin plan. Hablamos hasta que cerraron el restaurante y nos corrieron amablemente. No me reí así desde antes de casarme. No le conté mis logros para impresionarla. Simplemente se los contaba, y ella se alegraba de verdad. La primera vez que le dije que me habían hecho vicepresidente, dejó el tenedor, me agarró la cara con las 2 manos y me dijo: «Claro que sí, siempre fuiste eso. Solo te tocó vivir con alguien que necesitaba que no lo fueras». Me quebré ahí, en la mesa. Por primera vez en años lloré, pero no de tristeza. En primavera compré una casa, no la que había compartido con Megan, esa la vendí. Una nueva, en otro rumbo de Houston, con un patio grande y luz por todas partes. Jess me ayudó a escogerla. No vivíamos juntos todavía, no corríamos. Pero esa casa la elegimos pensando en una vida, no en presumirla. De Megan me enteraba de a poco, por conocidos. Se había ido de la ciudad. Andaba con un hombre, luego con otro, siempre buscando al que pareciera ir para arriba, siempre saltando del bote que empezaba a hundirse. Una vez, una amiga en común me dijo que Megan había preguntado por mí, que si era cierto que me había ido tan bien, que si era cierto que estaba con Jess. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «La verdad, que estás mejor que nunca». «¿Y qué hizo?». Se quedó callada. Creo que apenas entendió lo que perdió. No sentí gusto. Esperé sentirlo durante mucho tiempo.
Ese momento de te lo dije, de ver a Megan entender. Pero cuando llegó, no fue así. Fue más tranquilo. Era como cerrar una puerta de una casa en la que ya no vivía. Mark nunca volví a verlo. Supe que consiguió trabajo en una empresa más chica, vendiendo otra cosa, en otro lado. Le deseo que le vaya bien. En serio. Él fue, sin querer, el empujón que necesitaba. Si Megan no hubiera llegado esa noche colgada de su brazo, llamándome perrito, yo seguiría sentado en ese sillón, en esa casa, pidiendo perdón por trabajar demasiado. La noche que firmé los papeles de la casa nueva, Jess y yo nos sentamos en el piso de la sala vacía, sin muebles todavía, comiendo pizza de la caja. La luz entraba por las ventanas sin cortinas. Ella recargó la cabeza en mi hombro. ¿En qué piensas?, me preguntó, con la boca llena. En que durante años creí que el problema era yo, que era aburrido, que no servía, que por eso ella me trataba así. Me lo creí tanto que dejé de pelearlo, y al final resultó que yo siempre estuve bien. El problema nunca fui yo, ni un solo día. Te lo dije desde el principio. Lo sé. Tardé demasiado en creerte. Lo importante es que ya te lo crees. Me quedé mirando la sala vacía, imaginándola llena, y entendí que no había ganado una venganza. Había ganado algo mejor. Me había recuperado a mí mismo. Hoy manejo al trabajo por la misma autopista, donde antes llegaba tarde y asustado, esperando no hacer enojar a alguien en mi propia casa. La oficina de la esquina es mía. La casa con el patio grande es mía. Y la mujer que me espera en ella me ve por lo que soy, no por lo que le conviene que yo sea. No subí hasta aquí para que Megan lo viera. Subí porque al fin entendí que el hombre al que ella llamó perrito siempre tuvo de qué estar orgulloso. Solo le faltaba dejar de pedir permiso para hacerlo.